iniciar hoy, son un pocos menos, los abandoné durante un tiempo y empezaron a ser menos. Bueno, se van conectando tarde, lo que yo les voy a pedir es que no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, Sí, se profe, se escucha. escucha bien. Bueno, Bien. Nosotros hoy vamos a iniciar la unidad 4. ¿Qué es lo que ustedes van a ver en la unidad 4? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos la unidad 1, que yo les dije, bueno, microeconomía tradicional o la microeconomía neoclásica, que es la que a nosotros nos reúne? Se basa fundamentalmente en dos teorías. Una es la teoría de la producción y otra es la teoría de la distribución. Pero fundamentalmente resuelve todos los problemas económicos a través de la formación de precios, tanto en el mercado de bienes, y esto lo ve la teoría de la producción, como en los mercados de factores. Siempre suponiendo que nuestros actores económicos son actores económicos racionales. ¿Qué significa esto? Que los consumidores van a maximizar utilidad o placer o satisfacción a la hora de disponer ese ingreso que es limitado para adquirir una cesta de bienes, y los productores van a maximizar beneficios. Obviamente la formación de precios en una economía se hace a través de las grandes fuerzas del mercado, que son la oferta y la demanda. Por eso ustedes en la unidad 2 estudiaron fundamentalmente la teoría de la oferta y la demanda bajo el supuesto de un mercado perfectamente competitivo. En la unidad 3 ustedes estudiaron cómo podían ese consumidor que era totalmente racional maximizar sus beneficios a través de la distribución de sus ingresos en una cesta de bienes que le permitiera el mayor nivel de placer o el mayor nivel de utilidad, y por eso vieron los dos grandes enfoques, el enfoque cardinalista y el enfoque ordinalista. Pero también el empresario tiene que maximizar beneficios. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en la economía neoclásica los actores económicos eran racionales, maximizaban utilidad o placer y maximizaban beneficio a las empresas. La unidad 4 va a estudiar la teoría de la producción y de los costos, que son dos instrumentos fundamentales a la hora de que el empresario tome la decisión de qué producir y cómo va a producir. ¿Sí? Es decir, va a resolver justamente, yo mientras tanto voy estirando porque van entrando gente a la clase, antes de empezar a compartir el PowerPoint, quiero decir, qué producir y cómo fundamentalmente va a producir. En ese sentido, entonces, nosotros vamos a iniciar, y yo voy a empezar a compartir un PowerPoint, que después lo voy a subir al aula virtual, sobre la clase de hoy. Ustedes me van a decir si... Ay, esperen que... Esperen un segundo que justo entraron... Bueno, se ve que los admití. ¿Están viendo mi pantalla, chicos? sí, profe, Sí, se profe. ve. ¿Se ve bien? Bien. Sí. Genial. Ustedes me tienen que ir ayudando en esto. Bien. Salgo un ratito para admitir gente. Bien, entonces, dada esa introducción que nosotros estuvimos viendo, vamos a iniciar justamente la presentación. Bien, entonces, nosotros en la unidad 4, es decir, ustedes estudiaron en la unidad 3 todo lo que son los consumidores, la parte que completaría la teoría de la demanda. Vieron la teoría de la demanda y vieron cómo esos consumidores, que son los propietarios de los factores de la producción, dentro de la teoría de la producción,
los que van a asignar esos ingresos para maximizar sus utilidades. Acá dentro de la teoría de la producción, nosotros lo que vamos a ver es cómo esta empresa, que es la unidad de producción, la que va a organizar esos factores productivos para producir bienes y servicios y destinarlos después a las familias, va a tomar esas decisiones. Pero la empresa, que es la unidad de producción, se va a enfrentar básicamente a un problema elemental, que es la maximización de beneficios, que es lo que yo les venía diciendo anteriormente. Es decir, en una economía neoclásica no hay dudas que el empresario tiene que maximizar beneficios. Es decir, maximizar beneficios o minimizar costos. Por eso es que se estudian conjuntamente la teoría de la producción y de los costos acá. Pero para maximizar beneficios, dijimos que la diferencia entonces entre el ingreso que percibe el empresario y los costos que tiene que incurrir tienen que ser lo mínimo, la mayor diferencia posible. Para esto, el empresario entonces tiene que atender a lo que son los costos contables y los costos económicos. Los costos contables son los costos que ustedes están acostumbrados a ver, es decir, los que registra cualquier empresa a la hora de decidir producir un determinado bien y servicio. Costos contables serían los amortizables o no amortizables que tiene fundamentalmente la empresa. Pero además acá nosotros tenemos en cuenta, además de esos costos que lo contabilizamos en cualquier contabilidad, tenemos en cuenta los costos económicos, que son fundamentalmente los costos de oportunidad que tiene el empresario, es decir, la alternativa que renuncia para poder emprender esta acción. Es decir, la rentabilidad que deja de percibir por esa alternativa que va a renunciar de alguna manera para poder realizar esta acción. En ese sentido, entonces, acá podemos definir lo que son los costos de oportunidad de la empresa, diciendo que es la alternativa de mayor valor a la que renuncia. Pero para una empresa el costo de oportunidad de la producción no va a ser nada más ni nada menos que el valor que la empresa le asigna al mejor uso alternativo de sus recursos productivos. Esos recursos productivos que tiene la empresa pueden ser adquiridos en el mercado, fundamentalmente cuáles van a ser los recursos que va a adquirir en el mercado la empresa. Y va a ser la contratación de mano de obra, los insumos necesarios, las maquinarias o equipos o herramientas que va a tener la empresa que utilizar para la producción de estos bienes y servicios. Pero también va a tener otros recursos productivos que pueden ser de propiedad de esta misma empresa. Por ejemplo, el inmueble en donde se va a desempeñar la producción que tiene la empresa. Las oficinas en donde va a realizar la parte administrativa, probablemente hasta no solamente inmuebles físicos, sino también, no solamente infraestructura de inmuebles, sino también podrían ser tierras, ¿por qué no? Si es una empresa agroindustrial. Es decir, esos recursos que también va a incorporar, pero que no los va a adquirir en el mercado. Pero fundamentalmente para el costo de oportunidad y para tener en cuenta los costos económicos, también hay que contabilizar aquellos recursos que son suministrados por el propietario de la empresa, es decir, por el empresario propiamente dicho. ¿Cuáles son esos? Las habilidades empresariales. El empresario tiene determinadas habilidades que le va a permitir organizar la producción. Y que esto también forma parte de los recursos que tienen que contabilizar la empresa y que va a formar parte de los costos de oportunidad. Porque este empresario, si decide organizar determinada producción, obviamente va a renunciar a realizar otra tarea. Por lo tanto, tienen que incorporarse dentro de estos costos económicos el beneficio del empresario. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Bien? Sí, profe, bien. Ahora, esta empresa que era la que organizaba la producción y que tenía que maximizar beneficios y que en esa maximización de beneficios, de alguna manera, esta empresa lo que hacía era tener presente cuáles eran los costos contables y cuáles eran los costos económicos. Y esos costos económicos, dijimos que desde el punto de vista de la empresa, los costos de oportunidad son los costos de oportunidad de la producción.
y tener en cuenta en esos costos de oportunidad de la producción el mejor uso que se le pueden dar a los recursos productivos comprados en el mercado, de propiedad de la empresa o propios del empresario, se somete a ciertas restricciones. ¿Cuáles son esas restricciones que tiene la empresa? Una es la tecnología. ¿Qué entendemos por tecnología? Tecnología no es el bien de capital, es decir, las maquinarias y equipos, sino la tecnología es el modo o el conocimiento aplicados a los modos de producción. Y en ese sentido es lo que nosotros tenemos que ver, cómo esa tecnología termina siendo una restricción, porque no todo el mundo puede acceder a ese conocimiento para poder organizar esos bienes de capital, esas maquinarias y equipos, para lograr una mejor producción. Esa es una restricción que tiene la empresa, adquirir esos conocimientos. Es cierto que con el tiempo la tecnología termina siendo un bien público, porque en realidad con el tiempo eso se difunde de tal manera que termina teniendo un costo cero para la empresa, pero en el momento inicial empieza a ser una restricción. ¿Sí? Pensemos en las vacunas del COVID. Esta es la tecnología, es decir, el conocimiento o los modos de producción terminan siendo una restricción. ¿Sí? Cuando se liberen las patentes, si se liberan en algún momento, termina siendo un bien público, pero por el momento es una restricción que hay. Por otro lado, la información, es decir, el empresario también para decidir cuánto va a producir, qué va a producir, tendrá que tener cierta información. Y esa información no es gratis. Esa información acerca de los precios de los factores de la producción, de la disponibilidad que pueden tener estos factores de la producción, de los competidores que pueden existir, etcétera, etcétera, no es gratis. Por lo tanto, eso también es otra restricción que tiene la empresa a la hora de organizar la producción. Y ni que hablar del mercado, es decir, la empresa puede contar con buena tecnología, es decir, buenos conocimientos, puede tener buena información, pero puede haber alguna restricción de mercado. Esto es, si la producción va a estar destinada solamente al mercado interno o si la producción también podrá estar destinada de alguna manera a un mercado regional o podrá estar destinado a un mercado obviamente internacional. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, cuando la empresa ya puede resolver estas cuestiones tecnológicas, de información y de mercado, va a tratar de producir con eficiencia, porque producir eficientemente le va a permitir de alguna manera maximizar esos beneficios que dijimos que apuntaba obviamente la empresa. Y para ello nosotros podemos decir que en pos de esa eficiencia, la empresa lo que busca es una eficiencia tecnológica y una eficiencia económica. ¿Cuál es la diferencia entre la eficiencia tecnológica y la eficiencia económica? Es que hablamos justamente de eficiencia tecnológica cuando la empresa produce utilizando la menor cantidad de recursos productivos posible. Y eficiencia económica ocurre cuando una empresa produce utilizando el menor costo posible. ¿Sí? Uno es la menor cantidad de recursos y el otro es el menor costo posible. Ahora, una vez que esta empresa ya haya de alguna manera sorteado estas restricciones tecnológicas, de mercado y de información, y haya tratado de producir una determinada 100 unidades utilizando las menores cantidades de recursos o producir 100 unidades al menor costo posible, esta empresa ha maximizado beneficios. Ahora, no todas las empresas están organizadas de la misma manera. En una empresa puede existir el sistema de mando, que acá es un sistema jerárquico, verticalista. Los que estudian licenciatura en administración lo pueden considerar como un sistema fordista, en donde las órdenes van imperando de acuerdo de mayor a menor jerarquía, es decir, van sucediendo las órdenes de mayor a menor jerarquía. No necesariamente todas las empresas
ni todas las organizaciones tienen un sistema de mando. Esto es más típico en un sistema castrista que en una economía moderna de mercado. Otra puede ser una economía por incentivos, es decir, que haya determinados incentivos a que la mano de obra disponible en la empresa pueda ser más eficiente en cuanto a la producción. No siempre se puede lograr solamente organizar por incentivos. En general se requiere una combinación de ambos métodos, es decir, que haya de alguna manera una estructura jerárquica, pero que además de dar órdenes se incentiva a través de premios o comisiones. Por ejemplo, el tema de las concesionarias de autos. Hay un orden jerárquico porque hay un gerente que pueden ser o no coincidir o no con los mismos propietarios de la empresa, puede haber un encargado de personal y después están los vendedores. Y los vendedores, ese sería un orden jerárquica, pero además los vendedores tienen un sistema de incentivo que es cuanto más unidades de automóviles o de vehículos vendan, más comisión van a percibir. Entonces, aquí hay una combinación de ambos, que generalmente es la forma Perdón que interrumpa. En el sistema de incentivos es cuando se da la oportunidad a los empleados a poder progresar dentro de la misma empresa. Sí, señora. El incentivo puede ser de dos maneras diferentes, o permitir progresar dentro de la misma empresa o percibir mayor retribución. Gracias, profe. Es más difícil que haya una empresa totalmente organizada por incentivos. Podría haber en una multinacional en donde se puede decir, bueno, en realidad pasás de escalafón, o, por ejemplo, en la universidad. Podría ser también un sistema de incentivos, es decir, aquel docente que mayor cursos y formación tenga de posgrados y demás, cuando llega a un concurso probablemente esté incentivado a pasar un cargo de mayor jerarquía. En general en las empresas modernas se da la combinación del sistema de mando y de incentivos, porque dejar librado solamente a que se ascienda solamente con incentivos sin que haya una conducción es como muy complejo. ¿Sí? Sí, y hablar de un sistema de mando únicamente termina siendo bastante obsoleto, porque lo que haces es que entre comillas y en criollo, digamos, que los trabajadores no se esmeren de alguna manera y no intenten mejorar justamente las ganancias por parte de la empresa, porque de última, si ellos se esmeran van a ganar exactamente igual o no van a tener ninguna recompensa que si trabajan casi a reglamento. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Ahora, en esto hay un problema entre lo que es el agente y el principal. El principal viene a ser el propietario de la empresa y los agentes son los gerentes, que no necesariamente siempre, que son los que toman decisiones, no necesariamente siempre coinciden las decisiones que toman con el principal. ¿Por qué pasa esto? Porque a veces los gerentes, digamos, los propietarios de la empresa, sobre todo en las sociedades anónimas o en las empresas más grandes, lo que quieren es obtener mayor rentabilidad. Y generalmente a mayor rentabilidad está asociada a mayor riesgos en las tomas de decisiones por parte de la empresa. Y los gerentes muchas veces lo que pretenden es perpetuarse en el cargo, es decir, a veces tomar decisiones menos rentables pero menos riesgosas. Entonces aquí aparece como el problema del agente y el principal porque hay como intereses contrapuestos. ¿Y cómo se resolvería alguno de estos intereses contrapuestos? Bueno, uno es ofrecerle la copropiedad a los gerentes, es decir, que sean accionistas también de esta empresa. Otro es justamente que se le retribuya con algún pago en especial que
a mayor rentabilidad en cuanto a las decisiones tomadas por ellos para la empresa, una compensación por el cargo. Y lo otro es ajustarlos a contratos de largo plazo, es decir, a evitar justamente desplazar a estos gerentes por un problema de rentabilidad de la empresa. Esto que dijimos ahora está contemplado en la primera parte del capítulo 10 del libro de Parkin, que es una especie introductoria que se le da para poder ir de lleno a lo que son las teorías de la producción y de costo. ¿Sí? En una empresa, ya sea una empresa pequeña, familiar, pymes o grandes, después van a estar sometidas a lo que son propiamente las teorías de la producción y de los costos. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, está bien. De mi parte no, profe. ¿Y algún otro comentario que quieran hacer al respecto? Ustedes no tienen que pedir disculpas por interrumpir. Justamente está bueno que participemos todos. Primero porque a mí se me hace más interesante la clase, que solamente tengo un PowerPoint enfrente mío y por lo menos sé que no estoy hablando sola como los locos. Bien. Por ahora no, profe. Bien, bueno. Dentro de la teoría de la producción, nosotros vamos a analizar justamente cómo este empresario, que es el organizador de la producción, asigna eficientemente esos recursos productivos que tiene, esto es capital, tierra, trabajo y su propia habilidad empresarial. Recordemos que él también es un recurso de la producción. ¿Se acuerda que dijimos que algunos los adquirías en el mercado, otros eran propios de la empresa y otros eran de propiedad del empresario? Entonces, cuando analizamos la teoría de la producción, nosotros vemos cómo esos recursos productivos, que van a ser limitados, que van a ser escasos, dentro de la producción, dentro de la teoría de la producción, los asigna fundamentalmente, eficientemente a estos recursos productivos, pero además va a tener en cuenta también la tecnología para ver cuántas unidades de un bien va a poder producir. Cuando uno analiza la teoría de la producción, lo va a analizar entre lo que es el corto plazo y lo que es el largo plazo. Cuando uno analiza el corto plazo, en economía, y esto quiero que les quede claro, porque después de aquí en más ustedes van a hablar siempre de corto y de largo plazo, ya sea cuando analicen los equilibrios en los mercados, en las próximas unidades y demás. Cuando uno habla fundamentalmente del corto plazo, habla que al menos hay un factor fijo. La empresa produce en el corto plazo cuando al menos hay un factor fijo. Entonces, permítanme. ¿Ven el pizarrón acá? Chicos. Sí, profe. Entonces, la función de producción, que es las unidades físicas que va a producir la empresa, va a estar en función de el trabajo, el capital, que son los recursos productivos, los recursos naturales y el estado de la tecnología. Es decir, esto, el producto total, no es nada más y nada menos que la Q, esa cantidad del bien X que ustedes venían analizando en la unidad 2. ¿Se acuerdan? Bien. Entonces, esa Q la va a producir con los factores de la producción y el estado del arte o el estado de la tecnología que tenga la empresa. ¿Cuándo la empresa tiene una función de producción de corto plazo? Cuando al menos algunos de estos factores de la producción son fijos. Es decir, que la empresa, para aumentar las cantidades producidas de Q, no va a poder aumentar la cantidad de estos factores. Generalmente, nosotros decimos que en el corto plazo, el capital y los recursos naturales suelen ser fijos. ¿Por qué? Porque en el corto plazo es muy difícil que la empresa pueda ampliar el tamaño de la planta para poder responder a mayor unidades productivas. Y lo que va variando es el trabajo.
Mientras que en el largo plazo, todos los factores de la producción van a ser variables. Por eso nosotros decimos, los economistas, que las empresas ejecutan en el corto plazo y proyectan el largo plazo. ¿Por qué digo que ejecuta el corto plazo y proyecta el largo plazo? Porque en general una vez que la empresa empieza a producir, otra vez se encuentra con el cuello de botella, que es fundamentalmente el tamaño de la planta. Entonces, Profe, sí. en el corto plazo dijo que solamente Al uno, menos uno, al menos uno. puede ser uno más. Puede ser uno más. Al Gracias. menos uno de los factores son fijos. Por eso vos tenés factores fijos y factores variables. Mientras que en el largo plazo, todos los factores van a ser variables. ¿Estamos hasta acá o quieren que repita algo? No, se entendió, profe. Se entendió, profe. Bien, entonces nosotros vamos a empezar analizando el corto plazo. ¿Sí? Vamos a empezar con el corto plazo. Estoy en la casa de mi mamá, habrán visto que la escenografía es totalmente diferente, entonces estoy en un quincho, porque bueno, así que no es el escritorio de mi casa, por eso ven otra escenografía distinta. Y acá es como que estoy muy alejada de la casa, entonces me permite trabajar más tranquila. Por lo tanto, nosotros vamos a empezar en el corto plazo. Producción en el corto plazo. Nosotros en el corto plazo, por una cuestión de que vamos a trabajar con un pizarrón, vamos a suponer que tenemos un factor fijo y un factor variable. Un único, que es el que vamos a producir con dos factores. El QX, supongamos la cantidad de X que nosotros vamos a producir, la vamos a producir con trabajo, que es el factor variable, y con el capital, que va a ser el factor fijo. ¿Estamos hasta acá? ¿Por qué partimos del supuesto que vamos a estudiar la función de producción suponiendo que trabajamos con un factor fijo y un factor variable? Porque en realidad tenemos un pizarrón y yo voy a trabajar con un sistema de ejes cartesianos. Si no, tendríamos que trabajar ya con un programa de multivariables en donde yo podría trabajar con todos los factores de la producción. Por eso vamos a suponer, esto otra vez es un modelo, ¿se acuerdan que decíamos que teníamos fundamentalmente supuestos en todo? Y uno de los supuestos que vamos a analizar, que para ver en el corto plazo las unidades físicas que va a producir la empresa, la vamos a suponer que producimos con un factor fijo, que es el capital, y con un factor variable, que es el trabajo. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. No, profe. Bien. Acá está entonces. Introducción de ciertos supuestos simplificadores, justamente para evitar trabajar con un programa multivariable, porque tenemos solamente un pizarrón. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el corto plazo, entonces? En el corto plazo nosotros vamos a ver una serie de funciones. Acá hay la toalla. Entonces, corto plazo, producción de corto plazo. En el corto plazo nosotros vamos a ver el producto total o la función de producción de corto plazo, es lo mismo, ¿está claro? Producto total o función de producción de corto plazo. Vamos a ver el producto medio
Y vamos a ver el producto marginal. Repito, en el corto plazo de la teoría de la producción, bajo los supuestos simplificadores de que trabajamos con un factor fijo y un factor variable, siendo el factor variable el trabajo y el factor fijo el capital, vamos a ver tres funciones, no sé si son grandes o chicas, tres funciones. La función de producto total o función de la producción de corto plazo, la función de producto medio y la función de producto marginal. La función de producto total a corto plazo o función de producción de corto plazo va a indicar la cantidad máxima que se puede obtener de un bien dada el conjunto, dada la disponibilidad de factores productivos. Se lo voy a agregar. El estado de la tecnología. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, ¿quieren que le dibuje en el pizarrón esto cómo se obtiene? Esta función de producción. Sí, profe, por favor. Entonces, voy a buscar un pedacito de pizza un poco más grande porque me estoy comiendo los dedos. Nosotros dijimos que acá la función de producción indicaba, la función de producción o producto total indica la cantidad máxima que la empresa puede producir con la dotación de factores productivos y el estado de la tecnología, ¿sí? Con lo que cuenta es lo máximo que puede producir. Esta empresa va a tener dos factores de la producción, que es capital y trabajo, de los cuales solamente el trabajo era variable, es decir, solamente va a poder aumentar las cantidades producidas del bien X aumentando la cantidad de manos de obras contratadas. Por lo tanto, empecemos por los ejes. Acá tengo producto total. Ojo con esto. Estas son las cantidades físicas o las unidades físicas que va a ir produciendo la empresa a medida que contrata factor variable que a nuestros supuestos del trabajo. ¿Vamos hasta acá? Chicos. Sí, sí, profe. Bien. Por lo tanto, a medida que contrato trabajo, la producción va creciendo. Pero va a llegar un punto que se llama punto de inflexión, en donde cambia el sentido. ¿Vieron? Sí, a medida que contrato trabajadores, el producto total crece. Acá, en esta parte, ¿vieron que acá dice pendiente creciente? ¿Vieron que tienen como ahí? ¿La ven o no? Esto que está acá sería el punto de inflexión, en donde empieza a cambiar el sentido de la función de producción. La función de producción de corto plazo es creciente hasta un determinado punto. A partir de ahí, si sigo contratando trabajadores, disminuiría la producción total. Y acá sería el máximo que puede producir la empresa. Porque si yo sigo contratando trabajadores, en lugar de aumentar el producto total va a ir disminuyendo. Profe, Sí, ¿dónde está en el libro? Porque estoy media perdida, no sé dónde estoy. en el libro no tengo idea, el número del capítulo será el que sigue al 11, al 10, será el capítulo 11. Pero la página no la conozco, mi vida. Página 253, 254 del libro. Gracias.
tiene dos sentidos, porque hasta acá, que tiene pendiente creciente, ¿qué significa que tenga pendiente creciente? Que a medida que yo voy incorporando trabajadores, las unidades físicas del bien X crecen a un ritmo creciente. Criollo, si yo con un trabajador producía 10, con 2 trabajadores voy a producir 25. ¿Sí? Dupliqué la cantidad de trabajadores, pero más que dupliqué la cantidad de bienes. Ahora, esto va a pasar hasta el punto de inflexión. Punto de inflexión, ¿qué significa? Que a partir de ahí, también a medida que yo voy incorporando trabajadores a la producción va a crecer, pero va a crecer a un ritmo decreciente. Es decir, cada trabajador nuevo que yo voy incorporando, que es el único factor variable con el que yo cuento. ¿Me hablaron? Cada trabajador que yo voy incorporando, ¿sí? Que es el único factor variable que yo voy teniendo, a medida que eso sucede, me va rindiendo cada vez menos. Es decir, cada nuevo trabajador me va rindiendo cada vez menos. ¿Sí? Por eso que crece a un ritmo decreciente. Acá está, el primer tramo de la función de producción crece hasta el punto de inflexión, creí el punto de inflexión, el segundo tramo crece a un ritmo decreciente. ¿Y por qué crece a un ritmo decreciente? Por la ley de los rendimientos, acá está mal, discúlpenme, esto me lo comí, marginales decrecientes. ¿Sí? ¿Por qué digo ley de los rendimientos marginales decrecientes y no ley de los rendimientos decrecientes? Porque la diferencia entre el corto y el largo plazo es que en el corto plazo hablamos de rendimientos marginales y en el largo plazo hablamos de rendimientos a escalas. Esa es la gran diferencia que ustedes van a ver entre el corto y el largo plazo. ¿Quieren que vuelva a repetir algo hasta acá? Profe, Dale. en largo plazo era escala. Exacto. A ver, Gracias. vos acá tenés que crece a un ritmo creciente, a partir del punto de inflexión crece a un ritmo decreciente. ¿Por qué crece a un ritmo decreciente? Por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. En el largo plazo, cuando todos los factores sean variables, también vamos a hablar de rendimientos. Pero a diferencia del corto plazo, los rendimientos no van a ser marginales, sino van a ser escalas. Y ya vas a ver por qué hablamos de rendimientos a escalas y no de rendimientos marginales. Gracias, profe. Bien, entonces, ¿qué dice los rendimientos marginales decrecientes? La ley de los rendimientos marginales decrecientes dice que, la tienen en el libro, quédense tranquila, que dado un factor fijo, en nuestro supuesto simplificador era el capital, a medida que voy o que se van incorporando unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece, pero a un ritmo decreciente. ¿Se los vuelvo a repetir? Sí, profe. Sí, profe. La ley de los rendimientos marginales decreciente dice que dado un factor fijo, a medida que se van incorporando unidades sucesivas del factor variable, el producto total crece, pero a un ritmo decreciente. ¿Qué significa esto? Que el producto total sigue creciendo.
Fíjense, sigue aumentando. Pero cada nuevo trabajador que yo incorporo para aumentar las cantidades producidas me va rindiendo menos. ¿Sí? Me va rindiendo menos. Esto es porque se van chocando entre sí los trabajadores, porque hay menos factor fijo disponible para que puedan trabajar, esto es menos maquinaria, menos equipo, entonces va rindiendo menos. A tal punto que si yo siguiera incorporando como empresario o contratando como empresario más mano de obra, en lugar de que la producción creciera, empezaría a decrecer. Es decir, acá tendríamos, cuando el producto total es máximo, lo que se llama óptimo técnico, el óptimo técnico de producción. Cuando el producto total es máximo, ahí tendríamos el óptimo técnico de producción. ¿Sí? ¿Puede repetir eso, por favor? ¿Cuál, mi vida? Cuando el producto total es máximo. Sí, sí. Cuando el producto total es máximo, es decir, que ya no te conviene seguir incorporando más factores de la producción, tenés el óptimo técnico. Ahí está, muchas gracias. Ahí, voy para atrás. Bien. Por lo tanto, volvemos a tener nuestra función de producción, que acá solamente tiene el tramo decreciente el producto total. ¿Lo ven? Estaría, lo voy a marcar acá, en naranja. Y probablemente, cuando ustedes vayan a un libro de microeconomía y vean la función de producto total, solamente les muestre esta parte. Y ya van a ver por qué les va a mostrar solamente esta parte. Y no el tramo en donde trabaja con rendimientos marginales crecientes, es decir, no con rendimientos marginales decrecientes, en donde antes del punto de inflexión. ¿Sí? Si ustedes van a algún libro de microeconomía como Samuelson, por ejemplo, le va a mostrar un producto total de esta forma y no esta. Y ya van a ver por qué. ¿Sí, avanzo o me quieren preguntar algo? No, por mí está bien, profe. Bien. Entonces, nosotros habíamos dicho que una de esas era la función de producción de corto plazo o el producto total. La otra era el producto medio que íbamos a estudiar, ¿se acuerdan? Sí, profe. Y el producto medio es el producto total dividido a la cantidad de factor variable que nosotros utilizamos. En este caso, como el factor variable es el trabajo, el producto medio es dividido por la cantidad, no es insumo, es factor variable. En este caso, nuestro producto medio va a ser producto total dividido a la cantidad de trabajadores que contratamos porque era nuestro factor variable. ¿Sí? En ese sentido, esto que está acá yo se los voy a hacer ahora, acá en el pizarrón. ¿Cómo obtengo el producto medio? Ahí ven los dos. Sí, profe. Sí. Sí, profe, se ve. Acá tengo producto total y acá tengo producto medio. Trabajo y trabajo que es el factor variable. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bien. Entonces, acá tengo mi función de producción. ¿Estamos? Corto plazo. Acá tengo supuestamente el punto de inflexión. ¿Vamos hasta acá? Sí. Sí, profe. Sí. Y yo trazo rayos vectores desde el origen, ¿sí? Va a haber un rayo vector, que es este que está acá, que está con línea de punto, ¿lo ven? Sí, profe. Sí.
va a haber un rayo vector que va a ser tangente a la función del producto total. En el punto B, ¿lo ven acá? Sí. Cuando es tangente en el punto B, ese sería el máximo del producto medio. Por eso que la curva de producto medio tiene forma como de montaña. ¿Lo ven acá? Es este que está acá. ¿Lo ven al cursor? Sí. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. entonces el punto B es el punto máximo Del del producto medio, Ahí está. Gracias. que está acá. Vos acá tenés varios rayos vectores. Hay uno solo trazado para que no se complique. Pero desde el origen salen varios rayos vectores. El que es tangente con la curva de función de la producción, ahí tenés el máximo del producto medio, que está acá. Pensá que el producto medio es la variación de esto, del producto total, sobre la variación de esto. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Acá lo tenés. Al producto medio otra vez, más aplanado. Y el otro es el producto marginal, que se los puedo agregar acá a la fórmula, que se ve que me comí. El producto marginal es el incremento en el producto total. Acá está. Producto marginal es el incremento en el producto total por una unidad adicional del factor variable. ¿Puede repetir, profe? Sí, lo que pasa es que me fui porque admití a un compañero. El producto, nosotros tenemos, ¿puedo borrar esto o no? Y después lo vuelvo a hacer. Sí, profe. Sí, profe. Nosotros tenemos producto total, producto medio y producto marginal, que dijimos que eran las tres funciones de producción que íbamos a estudiar en el corto plazo. ¿Recuerdan? Producto total son las unidades físicas de X que uno puede producir con trabajo y con capital, o sea, con un recurso variable y con un factor de la producción fijo. ¿Vamos hasta acá? Producto medio es el producto total dividido a la cantidad del factor variable que vos estés utilizando. Es decir, Profe, ¿puede correr un poquito el pizarrón que no se llega a ver? ¿a dónde? Para el lado que está usted. ¿Ahí? Sí, ahí. Gracias. Bien. ¿Sí? El producto medio sería eso, por ejemplo, y el producto marginal sería la variación del producto total sobre la variación del factor variable. Profe, ¿la variación del producto total y la variación de qué? Del factor variable, que es el trabajo. Claro. Nuestro ejemplo es el trabajo. Esas son de manera analítica. Vamos a definir cada una de estas entonces. Producto total, ya dijimos, la cantidad máxima que se puede producir de un bien, dada la dotación de factores productivos y el estado de tecnología. Producto medio es el producto unitario que la empresa puede obtener por factor variable, es decir, cuánto en promedio le rinde cada trabajador. Y el producto marginal es el incremento en el producto total por cada unidad adicional
del factor variable. En economía, marginal, para que se den una idea, marginal es lo adicional. Eso es marginal. ¿Vamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, en el chat Sí, profe. habían preguntado si la variable solamente podía ser el trabajo u otra. En el chat. No, habían cualquier escrito. factor puede ser. Generalmente se utiliza el trabajo porque en el corto plazo es más fácil incrementar las horas extra que ir a aumentar el tamaño de una planta. ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, por ejemplo, para que se den una idea ustedes, esto no necesita que lo copien, pero para que ustedes se den una idea. Voy a inventar yo los números, o sea que imagínense que son inventados. Acá tengo cantidad de trabajo. Acá tengo producto total, acá tengo producto medio y acá tengo producto marginal. Si yo no tengo ningún trabajador, no tengo nada. Con un trabajador, supuestamente yo tengo 10. Con 2 tengo 25. Con 3, o con 3 tengo 30. Con 4 tengo 30 y con 5 tengo 25. Por ejemplo, ¿sí? Producto medio es esto dividido esto. Sería 10. 25 dividido 2. ¿Cuánto es 25 dividido 2? 12,5, ¿no? Como 5. Sí, 2,5. Crece a un ritmo creciente. El producto medio crece. ¿Vieron? Está en este tramo. 30 dividido 3, 10. Empezamos el punto de inflexión. Sigue creciendo, pero a un ritmo decreciente. No, pero espere. Producto medio. 4 dividido 25. ¿Alguien me ayuda? O 4 dividido 20. No, acá sería 30. 30 dividido 4. Digan, ayúdenme. 7,5. Y 5 dividido 25, 5. ¿Vamos hasta acá? Acá crece a un ritmo creciente, a partir del punto de inflexión empieza a crecer a un ritmo decreciente, alcanza un máximo y si se incorporan nuevos factores el producto total disminuye. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Producto marginal, ¿qué dijimos? Incremento en el producto total acá por una unidad adicional en la producción. Producto marginal es de 0 a 1, ¿cuánto se incrementó el trabajador? En una unidad. Y el producto total en 10. De 1 a 2, ¿en cuánto se incrementó? En 1. ¿Y en cuánto aumentó la producción? En 15. Acá en 5. Acá 0 y acá menos 5. Entonces, voy acá. Cuando el rayo vector de todos los que parten desde el origen alcanza el máximo, es tangente con la de producto total, alcanza el máximo el producto medio, que sería esta curva que está acá. ¿La ven o no? Sí, profe. Sí. Bien. Producto marginal. Producto marginal crece, esta que está acá, esta que está acá arriba, producto marginal crece, hasta el punto de inflexión. A partir de ahí decrece. Producto marginal crece hasta el punto de inflexión y a partir de ahí empieza a decrecer.
Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es cero. Cuando el producto total empieza a decrecer, el producto marginal es negativo. Cuando el producto total es máximo, en 30, el producto marginal es cero. Cuando empieza a decrecer el producto total, el producto marginal es negativo. ¿Lo ven o no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Profe, ¿Hay la alguna primera pregunta en imagen, el chat? profe, Sí. la primera imagen, la que está como con azul, Sí. ¿esa es del producto marginal o de qué? No. Esta es la función de producción, chicos. Ah, Hay relaciones entre la función de producción y el producto total. ¿Cuáles son las relaciones? Relaciones entre el producto total, producto medio y producto marginal. Primera relación. Cuando yo construyo los rayos vectores que van desde el origen, ¿sí? Acá salen muchos rayos vectores, ¿lo ven? Hay uno solo para que la imagen no se entorpezca. Ese rayo vector que sale del origen y que es tangente a la función de producción, en nuestro gráfico el punto B, hace que el producto medio sea máximo. Siempre recordando que el producto medio es la relación que hay entre el producto total y las cantidades del factor variable que voy incorporando en la producción. ¿Vamos hasta ahí la primera relación? Segunda, el producto marginal, que es el incremento en el producto total por cada unidad adicional del factor variable, esto es, la variación de PT sobre la variación de L, en términos de fórmula, ¿sí? Hasta el punto de inflexión, en nuestra gráfica hasta el punto A, crece hasta el punto de inflexión. El producto marginal decrece a partir del punto de inflexión. A partir de acá, es decir, cuando entra la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el producto marginal decrece. ¿Lo ven? Allá. ¿Lo ven o no? Sí, profe. Bien. Y cuando alcanzamos el óptimo técnico, esto es cuando alcanzamos el máximo del producto total, el producto marginal era cero. Si la empresa siguiera contratando factores variables de la producción, el producto total decrece y el producto marginal empieza a ser negativo. Estas son las relaciones que hay entre el producto total, el producto medio y el producto marginal. ¿Repito algo? Sí, profe, la tercera relación puede ser. Ay, me mataste, no me acuerdo. ¿La tercera relación era cuando el producto total era máximo? No, la del producto La marginal. marginal, creo que es. Bueno, por eso, cuando el producto total es máximo, el producto marginal era cero. Cuando el producto total decrece, el producto marginal es negativo. ¿Esa es? Sí, profe. Bien. Repasamos hasta acá entonces las relaciones entre producto total, producto medio y producto marginal. ¿Sí? ¿Repasamos? Cuando el rayo vector de todos los que pasan desde el origen es tangente con la
función de producto total, el producto medio alcanza el máximo. ¿Sí? La relación que hay entre el producto marginal y el producto total es, hasta el punto de inflexión, el producto marginal crece. A partir del punto de inflexión, el producto marginal decrece. Cuando el producto total es máximo, el producto marginal es cero. Cuando el producto total es negativo, decreciente, el producto marginal es negativo. ¿Las relaciones están hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Profe, esto también está en el libro. No sé, supongo que sí que está en el libro. Supongo que sí. Ahora vamos a ver la relación que hay entre el producto medio y el producto marginal. ¿Sí? Hasta ahora vimos las relaciones que había medio y marginal con el total. Ahora vamos a ver qué relación hay entre el medio y el marginal. ¿Podemos seguir? Sí, profe. Podemos seguir. Bien. Cuando el producto medio es máximo, y esto como el nombre de ustedes, se lo tienen que acordar, porque después para los equilibrios de los mercados lo ven, se intersecta con el producto marginal. Vieron que no se intersecta el medio y el marginal en cualquier punto. Se intersectan en el punto en el que el producto medio es máximo. Profe, ¿puede repetir que se me cortó justo? El producto medio y el producto marginal se intersectan en el punto en que el producto medio alcanza el máximo. Cuando el producto medio va creciendo, ¿ven esta parte de acá? Que va creciendo. El producto marginal está por arriba del producto medio. Es simplemente ver el gráfico. Cuando el producto medio decrece, el producto marginal está por debajo del producto medio. Profe, ¿puede repetir? Sí, ¿qué quieres que repita? La relación que acaba de dar. Bueno, a ver, mirá el gráfico, porque lo que yo necesito es que vos razones. Si acá lo tenés en el gráfico. Si el producto medio va creciendo, ¿por dónde está el producto marginal? Arriba. Por arriba. Arriba, exacto, se encuentra por encima. Y cuando el producto medio va bajando, ¿por dónde se encuentra el producto marginal? Por debajo del producto medio. Claro, ¿viste que era mirar el gráfico, no? A ver que voy a admitir algunos rezagados. Bueno, ¿vamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, hasta acá, haciendo un pequeño reconto de lo que fuimos viendo, vimos lo que era la función de producción o producto total. Siempre de corto plazo tengo al menos un factor fijo. Al menos un factor fijo. Nosotros estuvimos trabajando con supuestos simplificadores diciendo que hay un factor variable y hay un factor fijo. Y dentro de ese factor variable habíamos dicho que era el trabajo. Podría ser otro, pero generalmente es el trabajo porque es lo más rápido de aumentar que tiene la empresa o de disminuir simplemente trabajando con las horas extras. Una vez que vimos eso, vimos qué eran cada una de las funciones de producción de corto plazo, que era el producto total, el producto medio y el producto marginal. Vimos cómo se construían y vimos las relaciones entre estas curvas. Ahora vamos a ver las etapas de la producción. ¿Sí? En el que atraviesa una empresa en el corto plazo. ¿Vuelvo a repetir algo hasta acá o estamos en condiciones
ya de ver las etapas de la producción. Sí, seguí, profe. Sí, está bien, profe. Bien, hay 3 etapas de la producción. La primera etapa de la producción va desde el origen del producto total hasta el punto B, es decir, hasta que el producto medio alcanza su máximo. Primera etapa de la producción es desde el origen hasta que el producto medio alcanza el máximo. Segunda etapa de la producción es desde que el producto medio alcanza el máximo hasta que el producto total alcanza el máximo. Y tercera etapa de la producción es desde el producto total, desde el máximo del producto total en adelante. Bien, en estas 3 etapas la empresa va a decidir en cuál va a producir. En la tercera etapa la descartamos porque nunca la empresa va a producir en la etapa en donde va decreciendo el producto total a medida que incorpora factores variables de la producción. Esto está claro, ¿no es cierto? En la primera etapa tampoco va a producir la empresa porque el producto unitario todavía no alcanzó el máximo, es decir, que si sigue incorporando factores de la producción, ¿sí? Todavía, en términos promedios, puede seguir creciendo. Por eso que la empresa va a producir en la etapa 2. Y esta es la razón porque cuando grafican muchos libros la función de producción, la hacen así. Porque la empresa está trabajando en esta parte de la producción. ¿Está claro? Sí, profe. Bien, eso sería el corto plazo. Veamos el largo plazo. En el largo plazo dijimos que todos los factores de la producción son variables. Y en el largo plazo nosotros tenemos rendimientos a escalas. ¿Qué significa? Que varían todas las escalas de la producción. Es decir, que varían todos los factores de la producción. Supongamos que nosotros tenemos largo plazo. Nosotros tenemos rendimientos a escalas. En los rendimientos a escalas van a variar todos los factores de la producción. Supongamos que tengo 10 de trabajo y 20 de capital, ¿sí? Si yo duplico todos los factores de la producción, esto es caso 20 de trabajo y 40 de capital, acá dupliqué la escala, ¿está claro? Eso significa rendimientos a escala. Dupliqué la escala, ¿sí o no? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Si con esta escala de producción yo producía 100 unidades del bien X y con esta escala de producción ahora produzco 200 unidades del bien X, yo digo que los rendimientos son constantes a escalas. Hablo de rendimientos constantes a escalas, entonces cuando al duplicar todos los factores de la producción crece el doble. ¿Estamos? Ahora, ¿qué puede pasar? Que con esta escala de producción yo produzca 100 unidades del bien X. Pero duplicando la escala de producción yo produzca 250 unidades del bien X. En ese caso tengo rendimientos crecientes a escalas. ¿Por qué? Porque al duplicar todos los factores de la producción, o lo que es lo mismo, al incrementar en igual proporción todos
los factores de la producción crece en mayor proporción. ¿Sí? Dupliqué los factores de la producción, pero la producción creció más del doble. Y va a haber rendimientos decrecientes a escalas cuando, al variar todos los factores de la producción en igual proporción, por ejemplo, dupliqué todos los factores de la producción crece en menor proporción. Yo antes producía 100 unidades y ahora produzco 150 unidades. ¿Está claro los rendimientos a escalas? Sí, profe. ¿Y está claro la diferencia entre rendimientos marginales? Antes decíamos, dado un factor fijo. Y acá que decimos, al variar todos los factores de la producción. Entonces, rendimientos a escala, largo plazo, varío todos los factores de la producción. Rendimientos marginales, corto plazo, varío, tengo al menos un factor fijo. ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Pero nosotros necesitamos justamente maximizar beneficios, porque eso era básicamente lo que apuntaba nuestro empresario, a maximizar beneficios. Y para maximizar beneficios, la diferencia tiene que ser grande entre lo que es el ingreso total y el costo total. Ingreso total es el precio del bien por la cantidad producida del bien. ¿Sí? A eso llamamos ingreso total. Costo total son las funciones de costo de producción. Las funciones de costo de producción, nosotros lo que vamos a ver en economía van a ser fundamentalmente los costos económicos. Es decir, vamos a tener en cuenta, dentro de los costos económicos, la retribución, o van a conformar parte de los costos económicos, el precio de los factores de la producción. Por lo tanto, cuando uno habla de costos económicos, va a tener en cuenta el salario, los beneficios, el interés y las rentas. Sí. Los costos que nosotros vamos a estudiar acá van a ser los costos económicos, y estos costos económicos los vamos a definir como los precios de los factores de la producción. Es decir, el precio de los factores que son incorporados a la producción. Y también vamos a estudiar funciones de costos a corto plazo y funciones de costos a largo plazo. Siempre recordando que el corto plazo hay al menos un factor fijo y que en el largo plazo todos los factores van a ser variables. Cuando grafiquemos las funciones de producción de costos, ustedes van a ver que no van a ser ni más ni menos que la inversa de las funciones de producción. Esas son las funciones de costo. Por lo tanto, sabiendo producción, rápidamente vamos a poder graficar las funciones de costos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. ¿Preguntas en el chat? No, no hay. No. Bien. Entonces, en el corto plazo nosotros vamos a estudiar los que son los costos fijos totales, costos variables totales, los costos totales que van a ser la suma de los costos fijos más los costos variables totales, los costos fijos medios, los costos variables medios y los costos totales medios. Los costos fijos van a ser los costos de los factores fijos. Los costos variables van a ser los costos de aquellos factores que pueden ir modificándose en el corto plazo para ir aumentando los niveles de producción o las unidades físicas que la empresa va a producir. Entonces vamos a empezar a definir los costos de corto plazo. Y vamos a empezar con los costos totales de corto plazo. Los fijos, los variables y los totales como la sumatoria de los fijos y los variables. Los costos
costos fijos totales, acá tengo cantidad producida y acá tengo los costos fijos. ¿Las ven al gráfico? Sí, se ve, Sí, profe. profe. Bien. ¿Cuáles son los costos fijos? Los de los factores fijos. Es decir, aquellos factores que en este periodo de tiempo que está atravesando la empresa no los puede modificar. Es decir, que inclusive los va a tener aun cuando produzca 0 unidades. Por eso que los costos fijos van a ser constantes. ¿Sí? Supongamos, independientemente que produzca 0 unidades o que produzca 1000 unidades o 1.000.000 de unidades, la empresa va a tener 100 pesos, por ejemplo, o 1000 pesos, o lo que fuera, determinadas cantidades de unidades monetarias que representan ese costo fijo. ¿Qué es un costo fijo? Por ejemplo, el alquiler, el sueldo de los vigilantes, esos son costos fijos. Aun cuando la empresa no produzca porque esté en vacaciones, va a tener que pagar igual el alquiler. ¿Impuestos también, profe? Pueden... Y hay impuestos que, primero que nosotros dijimos que acá vamos a contabilizar los precios de los factores de la producción, y el impuesto no es un precio de un factor productivo. Sí, es verdad, gracias. Los costos variables, esos serían costos contables lo que vos estás diciendo. Ah, claro, profe. Y nosotros vamos a empezar a ver los costos económicos. Los costos variables son los costos de los factores variables. Eran aquellos que para aumentar las unidades producidas, sí eran necesarios incrementar las cantidades de los mismos. Por lo tanto, si yo no produzco nada, no tengo ningún factor variable. A medida que voy aumentando los niveles de producción, van aumentando los costos variables. Pero fíjense la forma que tienen. ¿Vieron que tiene un tramo que va así y después va así? ¿Lo ven o no? ¿Que no es una línea recta? Sí, se ve, profe. ¿Y eso a qué se debe? ¿Ustedes se acuerdan cuando hablaron de función de la producción que tenía esta forma? ¿La ven o no? Sí, se ve, profe. Bueno, los costos son la inversa, entonces cuando esto va creciendo, esto va decreciendo. ¿Lo ven? Cuando esto sea el punto de inflexión, bueno, sería hasta acá. ¿Se acuerdan que yo les dije que era la inversa a las funciones de costo que las funciones de producción? Por eso tienen esa forma. Obviamente, ejemplos de estos son, por ejemplo, el trabajo. A medida que yo voy contratando horas extra de trabajo, van aumentando los costos variables. Y los costos totales son la suma de los costos variables totales y de los costos fijos totales. Por eso que el costo total arranca en el costo fijo. Porque cuando el costo variable es cero, el costo total es igual al costo fijo. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Genial. Los costos medios. Los costos medios son los costos totales divididos a las cantidades producidas. Entonces tenemos el costo fijo medio, que es el costo fijo total, dividido a la cantidad producida. ¿Se acuerdan que dijimos que el costo fijo era constante porque era independiente de las unidades producidas? Ahora, si el costo fijo es constante, es decir, produzca 1 o produzca 100, va a ser igual, y supongamos que el costo fijo es de 100, a medida que voy produciendo más, el costo fijo medio va a ir decreciendo, ¿sí o no? $100 dividido a 1, el costo fijo,
El costo fijo medio dijimos que era el costo fijo dividido a la cantidad producida. Si esto es constante, a medida que aumenta esto, el costo fijo medio va a ir decreciendo. ¿Estamos? Sí, profe. Y el costo medio variable es el costo medio variable total, también dividido a la cantidad producida. Entonces, el costo medio total no es nada más ni nada menos que el costo medio fijo más el costo medio variable, o lo que es lo mismo, el costo medio total dividido a las cantidades producidas. Definido todo esto, veamos cómo se construyen las curvas de costos medios. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Ah, y Profe, perdón, perdón. me queda el costo marginal, que es lo mismo, lo que dijimos del producto marginal antes de ver todas las construcciones. El costo marginal es el incremento en el costo total a medida que se aumente en una unidad la producción de un bien. Es la adición del costo total imputable a una unidad adicional de la producción. La fórmula sería esta. Dadas las definiciones, vayamos a las construcciones. Acá tengo... Profe, perdón. Antes Sí. de que siga, se me tildó un poco y me perdí una parte. ¿Puedo Sí. conectarme esta tarde en la última hora, así engancho desde donde me quedé? Podés conectarte a la hora que quieras, las clases son libres. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Dado esto tengo los costos de producción y tengo las cantidades de producción. Entonces, costo fijo medio es asintótica, porque a medida que van aumentando las cantidades producidas, los costos fijos van a ir reduciendo. Es esta línea de punto que está acá. El costo medio variable y el costo medio total es la inversa del producto medio variable y del producto medio total. ¿Esto qué significa? Que si el producto medio tenía forma de montaña, el costo medio va a tener forma de U. Fijémonos. ¿Ven el pizarrón acá? Sí, profe. Producto medio y costos medios. Acá tengo trabajo y acá tengo cantidad producida. Ustedes habían visto que el costo medio tenía esta forma. Perdón, el producto medio. Cuando el producto medio va creciendo, el costo medio va disminuyendo. Cuando el producto medio alcanza el máximo, el costo medio alcanza el mínimo. Cuando el producto medio decrece, el costo medio aumenta. Por eso tiene esta forma de U. ¿Lo ven? Hola. ¿Me quedé sola? Sí, sí, profe. Y el costo marginal, que es la inversa del producto marginal. En funciones matemáticas también. Ustedes tenían que el producto marginal crecía, tac. Cuando el producto marginal crece, esta parte de acá, el costo marginal decrece. Cuando alcanza el máximo, alcanza el mínimo. Cuando decrece, el costo marginal crece. Es esta línea que está acá. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien. Vayamos a ver ahora las relaciones que hay entre las curvas de costos medios y la de costo marginal. Cuando los costos medios alcanzan su mínimo, se intersectan con el costo marginal.
Cuando qué, profe, los costos medios alcanzan su mínimo. Claro, es la inversa siempre del producto, Antes cuando el producto alcanzaba el máximo se intersectaban, ahora cuando el costo alcanza el mínimo se intersectan. ¿Podemos seguir? Sí. Que yo 10:30 tengo que cortarles porque tengo una reunión. En el largo plazo, todos los factores son variables. Por lo tanto, nosotros acá en largo plazo no vamos a hablar de costos fijos y costos variables. Solamente vamos a hablar de costos a largo plazo. ¿Sí? Solamente vamos a hablar de costos a largo plazo, porque desaparecen los factores fijos. Por lo tanto, vamos a hablar de costos de largo plazo. Y las curvas de costos de largo plazo es esta que está azul. ¿La ven a esta que está en azul? Sí, profe. Se llama curva envolvente porque contiene a las diferentes curvas de costos medios a corto plazo. ¿Ves? Que tienen costo medio a corto plazo A, B y C. ¿Por qué? Sí. Los anteriores que nombró eran a corto plazo, ¿no? Sí, ahora vamos recién al largo plazo. Genial. ¿Por qué tengo distintas? Porque cada una de estas curvas de costo medio a corto plazo son diferentes tamaños de plantas. Diferentes tamaños de planta. A largo plazo tengo la envolvente. Se llama envolvente porque envuelve a las diferentes curvas de costo medio a corto plazo. Esas envolventes van a envolver a las diferentes curvas de costo medio a corto plazo pero no las va a volver, a ver, quiero que la vean acá, que las quiero graficar porque ahí no se van a dar demasiado cuenta. Van a tener infinitas curvas de costo medio a corto plazo. Todas van a ser tangentes a la envolvente. ¿Sí? Todas las curvas de costo medio a corto plazo van a ser tangentes a la envolvente. Pero va a haber una, y solo una, que va a ser tangente en su mínimo de las curvas de costo medio a corto plazo. Esto lo tienen perfecto en el libro de la gráfica. En donde acá va a tener el tamaño óptimo de planta. El resto van a ser tangente en cualquier punto que no sean los mínimos. Por lo tanto, cuando el mínimo del envolvente es tangente con el mínimo de la curva de costo medio a corto plazo, ese sería el tamaño óptimo de planta. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Pero ahora me queda ver el ingreso marginal, porque nosotros vimos el costo marginal y no vimos el ingreso marginal. El ingreso marginal es una derivada matemática. Y se define como ingreso marginal al incremento que va a haber en el ingreso total por una unidad producida del bien. Por lo tanto, el ingreso marginal, que acá yo se los doy porque obviamente lo van a necesitar para cuando vean la unidad que viene, que es la de competencia perfecta. Ingreso marginal es el incremento en el ingreso total por una unidad adicional en la producción.
Ese ingreso marginal va a variar de acuerdo a cada uno de los mercados, ustedes lo van a ir viendo. El de competencia perfecta es constante, y el resto va a depender de la curva de ingreso total, porque es una derivada justamente. ¿Alguna función hasta acá? ¿Alguna pregunta hasta acá? No. No, profe. Bien. Y por último, nos quedan ver lo que son las economías y las deseconomías de escalas, que está vinculado a los rendimientos a escalas que ustedes vieron anteriormente. Nosotros, ¿cuándo hablamos de una economía de escalas? Cuando justamente los costos medios a largo plazo son decrecientes. ¿Qué quiero decirles con esto? Presten atención al pizarrón. Nosotros teníamos rendimientos a escala, ¿se acuerdan? Esos rendimientos podían ser crecientes, constantes o decrecientes. ¿Eso se acuerdan o no? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Si nosotros tenemos rendimientos crecientes a escalas, los costos medios van a ser decrecientes. ¿Por qué? Porque a medida... Cuando los rendimientos son a escalas, es decir, son crecientes, los costos medios de largo plazo son decrecientes. ¿Por qué? Porque los costos medios eran los costos totales dividido a la cantidad producida. ¿Sí? Si esto aumenta más que esto, ¿cómo sería esto? Decreciente, ¿sí o no? Sí. ¿Y por qué digo que esto aumenta más que esto? Porque hablábamos de rendimientos crecientes a escala cuando al duplicar los costos de producción, porque duplico los factores productivos, la cantidad producida crecía más que el doble. ¿Recuerdan esto? Sí, profe. Sí. Entonces, si yo pasaba de 100 a 2, duplicaba los factores de la producción, significa que duplico los costos de producción. ¿Está claro? Porque los costos eran los precios de los factores productivos. Si yo duplico los factores, duplico los costos. Ahora, si al duplicar los factores que duplico los costos, la producción crece más, los costos medios van a ser decrecientes. Entonces, siempre que hay rendimientos a escalas crecientes, los costos medios van a ser decrecientes. Y en ese caso, yo hablo de economías de escalas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, profe. Hablo de deseconomía de escala cuando ocurre lo contrario. Es decir, cuando al aumentar los costos de la producción el doble, la producción crece menos. Por lo tanto, esto aumenta, porque esto creció un 100% y esto creció un 50%, por ejemplo. Por lo tanto, los costos medios, cuando hay deseconomías de escalas o cuando hay rendimientos decrecientes, los costos medios van a ser crecientes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Yo dupliqué los factores de la producción, por lo tanto los costos se me duplicaron, pero la producción me creció menos del doble. Esto significa que esto me aumentó el doble y esto me aumentó menos del doble, por lo tanto los costos medios son decrecientes. Crecientes. Y cuando los rendimientos son constantes, los costos medios son constantes. Porque yo duplico los factores de la producción, por lo tanto duplico los costos de producción, pero la cantidad crece el doble, esto se mantiene inalterado. Los costos medios son constantes.
Cuando disminuyen los costos totales, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Pero una empresa no solamente puede reducir los costos de producción si trabaja con escalas crecientes de producción, también puede reducir los costos de producción cuando trabaja con economías de gama. ¿Qué significa economías de gama? Por ejemplo, Samsung. Samsung hace la publicidad de celulares. Ahora, para promocionar los celulares. Pero probablemente quien compre celulares Samsung también compre otra línea de electrónicos que sean de marca Samsung, porque supone que también son tan buenos como los celulares. Entonces, solamente gasta en publicidad para celulares, pero eso le permite abarcar a todas las gamas de producción. Muchas empresas disminuyen los costos aumentando las gamas más que las escalas de producción. ¿Se entienden? Antes yo duplicaba los factores de la producción. Ahora no duplico los factores de la producción. Lo que hago es aumentar la variedad de factores, de bienes producidos. ¿Estamos hasta acá la diferencia entre lo que es rendimientos de escala y lo que es rendimientos de gama? Sí, profe. ¿Estás solita vos? Ajá. Sí, profe. Sí, profe, se entendió. Usted sube ese power, ¿no? ¿Eh? El power que hizo, ¿lo sube? Lo subo. Ahora lo subo. Lo subo a lo mejor esta tarde. Cuando termine la otra clase. Dale, gracias. Bueno. Nos despedimos. Cualquier duda que tengan, nos estamos viendo. No la semana que viene que tenemos examen y que se suspenden las clases, sino ya en la unidad 5 con mercado competencia perfecta. ¿Sí? Dale, Toda la bibliografía que acompaña este tema lo vemos en el campus virtual. Hay un que dice bibliografía por unidad temática, ahí consultan. Dale, Listo, profe. profe. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.